Bien, el tema de hoy es el modelado de datos, algo que estaba pendiente, que les había comentado que iba a estarles dándole darles un curso acerca del modelado de los datos de las bases de datos no relacionales, MongoDB en este caso. Es un poco diferente la manera de cómo vamos a visualizar el modelado de estos datos. Recordemos que en las bases de datos relacionales se presentaba un problema. Este problema se identificaban los objetos, se identificaban cada uno de los campos que correspondían y posteriormente se identificaban las relaciones que había entre cada uno de ellos y terminábamos haciendo un diseño de base de datos buscando la normalización de esta base de datos con la segunda o la tercera forma normal cuando menos, cuarta o quinta si esto se permitía, ¿no? Y desde ese momento ha empezado o se empezó desde los años 80 a darse cuenta que no toda la información que nosotros necesitamos digitalizar o sistematizar necesitan estar en bases de datos relacionales. Y se dieron cuenta que hay momentos en que los problemas o la problemática permite redundancia de datos para ganar velocidad y no tener tantas relaciones. Inclusive en una base de datos relacional, si recuerdan, yo les comentaba que de repente el colocar el nombre de la persona en un modelado de un punto de venta, colocar el nombre del cliente, pues es más factible a que tengamos que tener una base de datos con los nombres de los clientes y estar colocando cada uno de ellos colocando cada uno de ellos y teniendo una relación que quizás sean muchos los clientes que vamos a tener, muchos los nombres de los clientes, ya que pues no son constantes, pueden ser que no sean constantes, son variados y además a esto le vamos a agregar la pérdida de tiempo de la captura del nombre de la persona, que probablemente la utilidad que le tengamos a ese dato pues no sea del todo relevante. Igual, por ejemplo, en lo que era el modelado de base de datos para un punto de venta, el precio del artículo, el precio unitario a la hora de realizar la venta, pues también se sugiere que se guarde en el detalle del producto para que más adelante, si el precio llega a cambiar, este dato se quede almacenado de manera histórica y como lectura en esa tabla. Bueno, pues parte de esa visión que se empezó a dar, se empezó a plantear, a presentarse dentro de las problemáticas del modelado de los datos reales, soluciones a problemas reales, entonces empiezan a surgir precisamente estos modelos de bases de datos que ya no cumplen con las restricciones de las formas normales. ¿Qué consideraciones tenemos antes de modelar? Tratar de tener toda la información que se usa dentro de un solo documento. La tendencia de las bases de datos no relacionales es tratar de tener todo lo más condensado posible. Esto pues porque lo que se busca en este tipo de modelos de base de datos es que sea rápido el resultado de la información que necesitan desplegar. La atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad se pueden implementar mediante el modelado de documentos o mediante transacciones en MongoDB. MongoDB y otros modelos de base de datos relacionales manejan también transacciones, permiten la integridad y no es que pues los datos de una base de datos de MongoDB, si ustedes han visto los ejemplos que hemos estado colocando, este, causen una problemática con respecto a datos inconsistentes este, de manera siempre, ¿no? Que siempre se vayan a presentar. Tomar decisiones y compromisos tempranos sobre un conjunto de datos muy grandes ayudará a que los datos sean más manejables. Lo que busca MongoDB, pues, es el manejo de grandes volúmenes de grandes volúmenes de datos, problemáticas como, por ejemplo, bases de datos de plataformas de servicios como Didi, como la otra de taxis, o como chats, o como Facebook, o como puntos de venta para web.
Entonces son modelados bajo esquemas de base de datos no relacionales. El uso de datos distribuidos permite que las aplicaciones puedan ser más rápidas y con menor coste de guardado. Sin embargo, es importante planificar la ubicación de estos datos. Mongo nace ya con el concepto de las bases de datos distribuidas. No tiene mucho que Mongo y las bases de datos relacionales empiezan a tener impacto, empiezan a tener fuerza, y pues parte de sus éxitos está en el hecho de que permiten poder tener diferentes motores de base de datos relacionados a una sola problemática, a una sola base de datos, lo conocido como base de datos distribuidas. En el modelado de las bases de datos no relacionales, lo que se enfatiza o lo que se busca, el objetivo principal es la carga de trabajo. Previamente en la introducción yo les comentaba que las bases de datos relacionales lo que buscamos es precisamente identificar las relaciones que hay ante un problema, utilizando o aplicando los diferentes conceptos y diferentes estrategias y técnicas. Puedo modelar desde la parte física, lógica o conceptual, desde cualquier nivel. Recordemos análisis y diseño de sistemas. Teníamos algo que llamamos diccionario de datos que provenía del diagrama de flujo de datos y así sucesivamente, ¿no? Entonces la evolución para tener una base de datos relacional, pues, como data desde hace mucho tiempo, pues tenemos muchos modelos y muchas estrategias para la solución de bases de datos relacionales. Pero sin embargo, todo esto está enfocado a buscar la relación precisamente que hay entre cada una de esas entidades. Aquí en la base de datos, en las bases de datos no relacionales, el objetivo es qué va a resolver esta base de datos. ¿Qué es lo que él va a solucionar a través de esta información que tiene que desplegar y tratar de identificar toda esta carga de trabajo? Otro de los puntos en el modelado es que la solución depende, lo mismo, la solución depende de la carga de trabajo. Hay que conocer lo que voy a resolver. La solución va en base a esa problemática o esa carga de trabajo que se quiere solventar o que quiere mejor rendimiento. Y aquí, en lugar de tantas relaciones y tanta integridad de los datos, aquí lo que se busca es simplicidad o rendimiento. En el modelado hay tres puntos que tenemos que tomar en cuenta, tres fases que se van a dar, que de esas tres fases, pues vamos a tener ciertos, bueno, pues, tres niveles o tres actividades que hay que realizar que tienen diferentes fases y tienen un resultado de salida cada uno de ellos. El primero es describir y entender las cargas de trabajo. El segundo es modelar las relaciones. El tercero, los patrones de diseño al esquema, que es precisamente lo último que pues viene siendo una parte opcional para este modelado. Eh, En la fase de describir y entender la carga de trabajo, las actividades que tenemos es entender las operaciones que se realizan, cuantificar y calificar la lectura y la escritura. Aquí lo que se busca pues es, como su nombre lo dice, ¿no? Entender estas operaciones, entender qué es lo que voy a resolver, más allá de cuáles son las entidades que hay. Primero es qué es lo que busco, qué es lo que se busca con este proyecto, qué es lo que va a solucionar o qué es lo que yo debo de mejorar en su rendimiento. Y la salida, pues, es una lista de operaciones y cuáles son las más importantes. Entonces, aquí tenemos esos puntos, describir lo que es la carga de trabajo, entender las operaciones, la calidad y cuantificar y calificar la escritura y pues la salida que corresponde. En la siguiente fase es modelar las relaciones. Las relaciones no es algo que se vayan a omitir en Mongo. Al final de cuentas, este modelado también de datos hace referencia o tiene relaciones con otras entidades. Las entidades pues, existen tanto en bases de datos relacionales o no relacionales. Recordemos que en la problemática primero sacamos entidades y posteriormente hacemos esas relaciones que son necesarias. Las relaciones se siguen generando aquí en Mongo. Se identifican quiénes son relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos.
Y pues a diferencia de las bases de datos relacionales, aquí lo que se busca es determinar qué documentos pueden ir embebidos o cuáles son los referenciados. Si ustedes se acuerdan, en los ejercicios que estamos haciendo en Mongo, de repente, pues poníamos, por ejemplo, el nombre de la persona y después dentro de la misma estructura de JSON, abríamos un arreglo o otro JSON dentro de ese JSON y ahí poníamos datos relacionados a un objeto como por ejemplo la dirección. Poníamos la calle, la colonia, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere con la parte de los documentos embebidos. Más adelante vamos a ver un detalle de esta información. Y por último, en el modelado, pues son los patrones de diseño del esquema, que aquí pues es identificar algún patrón de diseño para el modelado de base de datos con el objetivo de buscar rendimiento, mantenimiento o requerimientos simples a la base de datos. Los patrones de diseño, si se acuerdan, en el análisis diseño de sistemas, hablamos un poco de esto de patrones de diseño. En lo que es implementación de software, platicamos de los patrones. Recordemos que los patrones, pues es una práctica, una buena práctica a implementar acerca de alguna actividad. En lo que era implementación de software, teníamos los patrones para codificación, teníamos los antipatrones también, que son malas prácticas que se pueden aplicar. Para la carga de trabajo, mencionamos hacer una lista de actividades y cuantificar el tiempo de cada una de las actividades, determinando la importancia de cada una de ellas. Pues aquí tenemos un ejemplo esto proviene, más abajo les doy la liga de la bibliografía de donde proviene toda esta información. Es precisamente de la documentación de Mongo, directamente de la documentación de Mongo. Pues lo que tenemos que hacer es sacar la relación de estas actividades. Si se fijan, más que nada está sobre consultas, no se descartan guardados y modificaciones, ya vimos que se puede hacer dentro de Mongo. Entonces tenemos las diferentes consultas, por ejemplo, café, el tiempo de entrega de almacenamiento del café, anomalías, haciendo un café, etcétera, etcétera. Y pues tenemos los tiempos que se van requiriendo para que se pueda modelar esta información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un punto de venta, pues el una de las actividades es un punto de venta web. Una de las actividades, pues, por ejemplo, es el carrito, de elegir los productos que el usuario va a seleccionar. Otra de las actividades, pues, vamos a irnos a la parte más básica, pues, es darse de alta. El usuario se da de alta, diferentes formas, ya sea por correo electrónico que envíe, asigna tarjeta de crédito, etcétera, ¿no? Esa sería una de las actividades, darse de alta, la compra de carritos y el paseo o la consulta de los productos que tengo dentro de mi plataforma web. Podríamos agregarle un punto más que serían los productos o las compras que ha realizado cada una de estas personas. Entonces son los cuatro trabajos, las cuatro actividades que tendríamos en una venta electrónica, una venta, sí, una venta web, y a través de ellos, pues, entonces determinar la información de cómo se va a estar guardando y el tiempo que va a llevar. Una vez identificado que esto pues incluye pues conocer los objetos, conocer los campos que conlleva, que contiene cada uno de estos elementos. Bien a continuación lo que es el determinar las relaciones de cada uno de estos objetos. Pues en este caso lo que se hace pues es precisamente hacer las relaciones, determinar las relaciones. Por ejemplo, en un punto de venta pues tenemos artículos. El cliente pues tiene compra de artículos, que estos artículos pues están formados por un tiempo para realizar esta compra. eh, pues tenemos también los datos de la persona y pues ahí en el punto de venta ya identificamos pues las cuatro fases, ya identificamos las relaciones, los campos pues son la clave del producto, el nombre del producto, el precio del producto, la imagen del producto, estamos en web, los objetivos pues es vender la parte visual, ¿no?
Tenemos los datos de la persona, que es pues el nombre de la persona, aquí su correo electrónico para que tengamos comunicación con él, su password para poder acceder a lo que es el aplicativo, ¿no? Y pues tenemos también la relación de las ventas que ha estado, de las compras que ha estado realizando, que pues tendríamos los datos como la fecha de la compra, el tipo de pago que ha realizado, si ha sido pagado o no, si se ha enviado o no el producto, ¿no? En todo esto, por ejemplo, en este ejemplo del punto de venta, digamos que la parte importante o la entidad más importante, pues viene siendo la persona. La persona es aquella que pues, nos va a estar dando la información, va a ser nuestro cliente, va a ser básicamente por lo cual se forma este sitio para realizar una venta. Entonces, los datos principales vienen de la persona. En este caso, pues yo consideraría, sería la consideración de que, pues, por ejemplo, lo que son eh, cada una de las ventas pueden estar, o la información importante de cada una de las ventas puede estar embebida dentro de la persona, ¿no? Eh, ¿Cómo decido si voy a integrar o voy a relacionar una entidad o un elemento? Los criterios aquí los tenemos. Para la regla de restricciones, realizar una referencia, es decir, la relacional, ¿eh? La relacional, dejar una relación cuando los valores de la relación son muchos. Consideremos, por ejemplo, eh, una, una persona que queremos integrarle a cada una de las personas los seguidores que tiene. Intentemos hacer un TikTok, por ejemplo, un Instagram, pues tener las relaciones embebidas, que aquí tengamos a cada una de las personas y dentro de cada una de ellas tengamos las relaciones, pues sería muy grande. Y lo que es la cantidad de elementos que puede tener un subelemento, una integración, no es mucha, o sea, tiene una capacidad creo que como de 250 o algo así de megabytes en relación, así que pues va a tener un límite que no se va a poder relacionar, ¿no? Eh, el otro de las reglas con respecto a la restricción es si una pieza es usada, pero causa conflicto el hecho de que se integre hacia sí mismo. Esto obligaría a que la información perdiera sus restricciones establecidas y esto pues hace que no sea factible esta integración. Cuando, por ejemplo, dejar un elemento dentro de otro, pues cuando se dan operaciones de solo lectura, eh, básicamente, por ejemplo, pues, en el caso de las declaraciones patrimoniales, una persona que ya realizó una declaración patrimonial ya no se puede hacer modificaciones a ella. Entonces, la persona puede contener todas sus declaraciones patrimoniales sin ningún problema porque pues no hay modificaciones en cuanto a esa información, ¿no? Escritura de uno a uno o de uno a muchos, por ejemplo, las colonias, el nombre de la colonia dentro de la dirección de una persona, puede estar embebida dentro del dato de la persona, pues porque es muy poca la información de modificación. No necesitamos tener un catálogo de colonias, ya que buscamos velocidad con respecto al despliegue de la información. Y el hecho de tener relaciones, relacionar el nombre de la colonia, relacionar la ciudad, el país, etcétera, pues causa un rendimiento, un alentamiento, bueno, un alentamiento, un costo de consulta, porque pues que por cada registro tienes que hacer consultas a cada una de estas tablas que están relacionadas. Y más aún si la tenemos en una relación tradicional de base de datos relacionales, el país se relaciona, la colonia se relaciona con el municipio, el municipio tiene una relación con el estado y el estado tiene una relación con el país y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de manera relacional está correcto.
cumple con las formas normales, te permite una mejor distribución de las actualizaciones de la información, pero pues para realizar consultas es un costo grande. Referenciar cuando las operaciones son de muchos a muchos. En la parte de las reglas de integridad, pues básicamente lo que sean operaciones de solo lectura o escritura de uno a uno o de uno a muchos, un elemento hacia varios, puedo hacer una integración a ese elemento. Pero cuando tengo una operación de muchos a muchos, esto pues no se recomienda hacer la integridad, sino que manejar una referencia. Sobre todo, pues porque, como su nombre lo dice, en la regla de integridad podemos perder estos datos. Eh, También tenemos la regla de expiración de datos. Cuando existan elementos que de manera automática van a finalizar su existencia, entonces ahí también podemos hacer una integración debido a que pues el mismo sistema va a eliminar estos datos. Recordemos que en Mongo tenemos esa opción de poder crear este, campos que tienen cierto tiempo de vida, o inclusive eh, documentos dentro de una colección que les podemos dar cierto tiempo de vida y después se pierden, ¿no? Eh, pues se me pasó esta parte. No le hagamos caso a una persona que tiene muchos seguidores. Y el último punto de forma predeterminada es integrar los elementos. Cada vez que vayamos a hacer modelaciones en Mongo, lo que debemos de buscar es tratar de hacer la integración de cada uno de las entidades que hayamos detectado. Recordemos previamente, pues tenemos la carga de trabajo, identificar cuál es la entidad importante y hacer estas integraciones. Y debido a que hay elementos con características especiales, como por ejemplo relaciones de muchos a muchos, pues ahí se empiezan a hacer las relaciones. Pues aquí tenemos ya el resumen de cada una de ellas, integraciones, cuándo vamos a embebir, cuándo vamos a hacer una integración, cuándo hay operaciones de solo lectura, cuándo hay operaciones de escritura de uno a uno o de uno a muchos, o para datos que se borran de manera predeterminada, tienen un tiempo de vida establecido, y pues siempre nos vamos por intentar hacer una integración. Cuando es necesario hacer una referencia, cuando los elementos de uno a muchos son muchísimo la información que contiene y que causaría un conflicto al hacer ese embebido y con esta colección, ¿no? Para integraciones de escritura de operaciones de mucho a muchos, esto pues ya no es recomendable. O cuando una pieza es frecuentemente usada, pero otra en memoria puede causar un conflicto. Y por último, los patrones de diseño, ya estamos finalizando, no se apuren. Eh, pues los patrones de diseño lo que hacen es proporcionar una solución parcial a los problemas presentados. Eh, la idea de los patrones de diseño, recordemos que los patrones pues han sido los elementos que nos ayudan o que nos apoyan para mejorar una acción que estemos haciendo. En programación, por ejemplo, un patrón de diseño puede ser la forma de realizar la escritura del desarrollo del software. Patrones también para el modelado por el análisis de diseño de sistemas, que también los podemos aplicar para los casos de uso, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos patrones de diseño para el modelado de base de datos de no relacional. Uno de los más comunes que se utilizan es referencias extendidas. Si lo que vimos en las diapositivas anteriores, lo que te decían es, oye, pues toma una decisión o haces una relación o haces una integración. Integración, pues toma lo que contiene una entidad, lo que en sí pudiera ser una colección, y mételo dentro de un documento, y pues ahí vas integrando cada uno de estos elementos, haces ya el embebido, la integración, y que quede dentro de él mismo, ¿no? Y cada elemento que se vaya generando, pues vas integrando esos datos adicionales. Pero en un patrón de diseño que es referencias extendidas, menciona, por ejemplo, de que, oye, si tu información que tienes en una entidad, pues tiene datos que no son pues comúnmente
utilizados en esa colección donde donde vas a hacer el embebido, pues entonces no pongas todos. Haz una pequeña referencia y pon la información importante. Ejemplo, pues tenemos el caso de la dirección. En el caso de la dirección, pues yo puedo poner la calle, puedo poner la colonia, inclusive aquí pusieron ciudad y país, pero podemos poner la calle, el número, el cruzamiento y poner la colonia o la colonia y la ciudad. Y ya con eso es más que suficiente para que tengamos informaciones adicionales. No tiene caso que dentro de la dirección de una persona, pues pongas el estado, el país al que pertenece, si necesitas, si quieres agregarle el continente al que pertenece, etcétera, pues esos son datos adicionales que no son comúnmente consultados. Este, en la información. Insistimos, todo esto depende de la carga de trabajo o el enfoque que se le da a una solución. Y pues aquí comento algo que se me había pasado. En el caso de las soluciones de las bases de datos de Mongo, no hay una solución única. No es como en bases de datos relacionales que todas las bases de datos, las soluciones de las bases de datos tienen que ser iguales o muy parecidas porque seguimos una misma lógica con la regla de integridad. Aquí no. Aquí un modelado de base de datos, por ejemplo, de un punto de venta, pues puede darle mayor importancia a los compradores, a los clientes, y pues el modelado va en base a los clientes y también en el mismo punto de venta se le puede dar otro enfoque, un enfoque estadístico, y pues ahí pues lo que importaría, por ejemplo, sería la parte de los productos vendidos. ¿Qué terminaríamos haciendo? Pues hay opciones de tener dos colecciones diferentes y estarlas dándoles mantenimiento en diferentes momentos. Podría ser que durante la venta, pues la colección de los clientes se va actualizando y cada determinado tiempo, cada mes o cada 15 días, se actualiza la colección de las estadísticas de las ventas realizadas. Y pues es también nuestra colección dentro de la base de datos de Mongo. Tiene sus módulos para traer esos datos. Quizás son datos de solo lectura y al hacer las estadísticas de manera este, mm, en tiempos ya establecidos, quizás por ejemplo en la noche, y llega esa información, se guarda esa información en esta colección, pues entonces ya al día siguiente se pueden hacer las consultas muchísimo más rápido que intentar hacerlas en tiempo real. Eh, bueno, pues estos son los diferentes fases que tienen el modelado de una base de datos no relacional. Al final, pues tenemos los patrones de diseño y una de las cosas importantes son los antipatrones. Entre los antipatrones más conocidos que se trata de evitar, y precisamente por esas reglas de que hablamos sobre la integridad o, o hacer referencias, son los arreglos masivos o muchos números de colecciones. Hay un ejemplo en donde te dice, por ejemplo, te da, por ejemplo, la idea de que tienes un edificio y tienes empleados y al final de cuentas tienes que proporcionar información de los empleados. Pero si nos vamos de manera conceptual, decimos, bueno, el edificio contiene empleados, entonces la colección principal debería ser edificios y no empleados. Al hacer ese tipo de modelado, darle prioridad al edificio y embeber a los empleados, pues vas a tener un montón de arreglos por cada edificio. La cantidad de personas que va a tener cada edificio puede ser bastante grande y tener un problema, una problemática ahí en ese modelado de base de datos. Pero si lo vemos al revés y pensamos que pues las personas son las que al final de cuentas son las que mayormente vamos a estar trabajando con ellas, entonces hacemos un modelado de personas y los edificios, la información del edificio queda dentro de cada una de ellas. Y eso pues ya se reduce la cantidad de elementos, de subelementos que contiene cada una de estos documentos, debido a que pues por cada documento pues vas a tener dos o tres pequeños elementos
que forman este documento. En cambio, al revés, si ponemos un edificio, por un edificio vas a tener una matriz o un arreglo de N empleados por cada uno de esos edificios. Es un montón de empleados por cada edificio. Muchos elementos del arreglo. Si lo invertimos, entonces cada persona va a tener una pequeña matriz de un solo valor que va a ser el dato del edificio. Y si a eso le agregamos lo que tenemos ahorita en pantalla, un patrón de diseño de referencias extendidas, pues para los empleados lo que necesitaría sería mostrar el nombre del edificio donde pertenece, que es lo importante, la información importante que estaría desplegándose. Y si necesitas datos adicionales o mayores datos al edificio, pues tendrías tu tabla de edificios, donde tendrías tu ID edificio relacionado con un ID edificio dentro de la colección. Y dentro de la colección de edificios, pues tendrías todos los campos relativos a ese edificio. Igual tenemos, por ejemplo, el número de colecciones, que es una parte muy semejante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, maestro. Bueno, entonces, si no tenemos ya duda alguna, pues con esto pues ya vemos lo que son la parte de la modelación de bases de datos no relacionales. Eh, Vamos a basarnos en en esta metodología que precisamente Mongo proporciona a todas las personas que utilizamos esta base de datos, y en base a ello, pues vamos a hacer las modelaciones de proyectos, nuestros proyectos finales. Pues bueno, pues nada más, como les comenté al inicio de la sesión, vamos a encender nuestras cámaras ahorita, vamos a hacer nuestra foto de grupo y pues con eso ya damos finalizada lo que es a ver, déjeme aquí terminar con la presentación. Déjeme terminar con esto para que esté poniendo los, lo que son las famosas, eh, haber demostrado que dimos el curso y que tomamos nuestro respectivo curso. Ok. Bueno, pues encendamos cámaras, por favor. Bien, si ya estamos todos, tomamos la foto del recuerdo. ¿Alguien más? Bueno, pues la foto del recuerdo.
Listo, pues muchas gracias por su amable atención. Nos vemos ya regresando de... ok. Nos vemos regresando de vacaciones. Y pues esto de la virtualización, no sé si ya les comentaron, la idea pues es que ya estamos más aquí que para allá para irnos a el campus. Y pues una de las ideas es considerar este, las, considerar tomar clases de manera virtual. Y pues estamos en estas etapas y vamos a ver cómo finaliza, cómo termina esta solución. Hay unos puntitos por acá que creo que me dijo la maestra que hay que considerar. Ahorita nada más déjenme revisar estos puntos. Ahorita les digo si tenemos que calificar una encuesta o perdón, llenar una encuesta. Ok, déjenme revisar nada más. Ok, es para mí. Entonces, nos vemos entonces regresando de vacaciones. Que la pasen muy bien, que tengan unas felices vacaciones y ya de vuelta estaremos ya con el final de esta materia. Gracias, profe, igualmente. Felices Igualmente, vacaciones. nos vemos. Hasta luego, profe. Felices vacaciones. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.